Como decíamos, es hora de reforzar nuestros conocimientos haciendo ejercicios que nos ayuden a determinar valores de ángulos. Por ejemplo, veamos el primer ejercicio. Aún no le veamos el de acá. En este ejercicio me dice, determina el valor del ángulo 2 y del ángulo 1. Pero para eso de datos nos da que este ángulo mide 30 grados. Más que de datos, la gráfica. Enseguida tú tienes que pensar, ¿qué quiere decir este cuadrito? Recuerde que aquí hay un ángulo de 90 grados. Concéntrate en este triángulo. O podemos ponerle nombre al triángulo A, B, C. La suma de este ángulo más este más el de acá debe ser 180 grados, ¿verdad? Por lo tanto, el ángulo de aquí, llamémosle 3, va a ser igual a 180 restado 90 y 30. Quiere decir que el ángulo 3 es 60 grados. Me vas a decir, ese no me pide, pero es indispensable. ¿Ves? Nuevamente tiene este símbolo, que quiere decir que la suma de este con el de acá es de 90, son complementarios. Por lo tanto, el ángulo 2 tiene que ser de 30 grados. Ahora, fíjate en el triángulo CBD. La suma de los tres ángulos debe dar 180. ¿Por qué decimos que es 90? Porque los dos serían suplementarios. Por lo tanto, el ángulo 1 tiene que ser igual a 180 menos 90 y menos 30. Nuevamente nos sale 60 grados. ¿Ves? Un ejercicio de este nivel de practicidad lo que nos obliga es a que busquemos los valores angulares siguiendo conceptos como habíamos visto. Sumatoria de ángulos internos a 180, interno isoexterno 180 y que es un ángulo complementario, suplementario, opuestos por el vértice, en fin. Inclusive ejercicios de creación lógica. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos por acá. Perfecto. Concentrémonos en el ejercicio ahí plasmado. Mire, ¿qué tenemos? Dos líneas paralelas y una secante. Si quieres, prolongamos la secante para que le veas mejor. Ahí está una secante, ¿le ves? Si es que es así, nos da el valor de 50 grados. Y nos pide que determinemos Y y X. Yo no puedo decir que estos dos sumen 180, porque aquí nos ha puesto una paralela. La suma de los tres da 180 en este caso. ¿Logramos ver la gráfica, por favor? Quiero que entiendas bien la diferencia. Cuando un interno y un externo da 180. En este caso no es así. Mire, este es un dibujo triangular. En este caso el externo con su interno da un 180. En nuestro caso, aquí en el vértice tenemos trazada una paralela al lado. Ahí no. ¿Vemos la diferencia, por favor? Bien. Entonces no podemos decir, en este caso, que 50 y da 180. Pero gracias a que prolongamos por correspondiente, si este es 50, mire, este también es 50 grados. Porque están ocupando las mismas posiciones. Si es que es así, fíjate bien, por favor. La suma de los dos, ¿cuánto debe dar? Al ser suplementarios, porque hay una línea recta, 180. Por lo tanto, este ángulo vale 130 grados. Para que los dos sumen 180. Si te fijas nuevamente, la suma de estos dos deben dar 180. O, más fácil todavía, por opuestos por el vértice, este vale 50. Ahora, fíjate en los ángulos internos. Los tres, ¿cuántos deben dar? 180.
Si es que este es 50 y 30, para que sume 180, este debe ser 100. Hemos determinado el valor del ángulo Y. Como decíamos que los 3 sí dan 180, a este le debería ser 30 para que la suma dé 180. Y por último, este con este suman 180 porque forman una línea recta, por lo tanto este es de 150. ¿Ves? Tienes que ir razonando, ubicándolo en los ángulos de acuerdo a una realidad objetiva. Te voy a dar un secreto más. Si trazas dos paralelas y una recta, la suma de este ángulo y el de acá también deben dar 180. Repito, si trazas dos paralelas y una secante, la suma de estos dos internos también da 180. Y es muy útil esta regla. ¿Quieren ver por qué? Aquí está. La suma de estos dos entre dos paralelas da 180. Nos hubiéramos evitado un gran proceso, ¿verdad? Veamos otro caso más. Mira el de acá. Concentrémonos. Perfecto. Es un gráfico al parecer un poquito complejo, pero no es para nada así. Vamos a fijarnos en los valores que tenemos. Tienes que tratar de encontrar los triángulos que se forman para ir llenando los valores. Pero, por ejemplo, yo voy a señalar el siguiente triángulo. ¿Logras ver el triángulo verde? Fíjate solo en el triángulo verde. Llenemos los datos ahí. El objetivo es llegar a X. Bien, tengo un ángulo de 70. Aquí hay un externo y su interno suman 180. Por lo tanto, la medida de ese ángulo debería ser 48. Para que la suma de los dos dé 180. Para los ángulos internos, los tres deben medir 180. Pero si sumo 70 grados más 48, apenas nos da 118. Por lo tanto, el ángulo de aquí debe ser lo que falte para llegar al 180. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué sería 180 menos 118? Que nos da 62. Perfecto. Aún no llego al ángulo X, ¿verdad? También quiero que te concentres solamente en este pedacito. Mira la gráfica. Es idéntica a opuestos por el vértice. Si este es 62, el de acá es 62. Según los opuestos por el vértice, estos dos suman 180, ¿verdad? Así que si este es 62, para que llegue a 180, tuviera que restar 180 menos 62, que nos da 118. Si es que este es 118, este también debe serlo. Ahora, quiero que te fijes, por favor, en el triángulo azul. Y así tienes que ir haciendo tus ejercicios. La suma de los tres debe ser 180. Pero nuestra suma da 138. 180 menos 138 y nos va a dar el ángulo faltante, que sería 42. Estamos a un último paso. Si te fijas, la suma de estos tres es 180 porque forman ángulos suplementarios. Por lo tanto, el ángulo X más el ángulo de 42 más el ángulo de 98 deben dar 180.
pero la suma de los dos apenas nos da 130, ¿verdad? Es 140, perdón. Entonces el ángulo X tiene que ser 40 para que se pueda cumplir el proceso. La respuesta que yo marcaría es 40 grados. Sí, puede ser que ahora nos den una gráfica y tengamos que marcar los ángulos. Te toca, es hora de razonar. Recuerda que si ves un símbolo sobre un lado, una línea, quiere decir que los ángulos son iguales. Fíjate en estos 3 modelos y a trabajar. Que te vaya muy bien en el trabajo del día de hoy.